Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, vamos a Guanajuato capital. Ahí está ya José Luis Romero Hicks. ¿Qué hola, José Luis? Los aranceles, ya vimos cómo se han caído las bolsas de valores en todo el mundo. Hoy Estados Unidos tuvo unos repuntes que en algunos programas de Estados Unidos están diciendo, vean qué bien le fue a Estados Unidos, y la verdad que ha sido bastante ridículo cómo se han recuperado las bolsas. El S&P 500 apenas subió 0.4%, el Dow Jones 0.07% y el Nikkei 1.07%. Después de las pérdidas catastróficas de la semana pasada, es nada. Fíjate, Eduardo, buenas tardes a la audiencia, te saludo a ti, a Memo, por supuesto a Francine. Ya le dijimos que la mandaba a saludar, ya. Pero fíjate, desde que Trump tomó posesión, además de las cifras que acabas de dar, Eduardo, Estados Unidos ha caído casi el 17,5%, el Reino Unido casi 10%. Estás hablando del S&P 500, que es el que representa, pues, 500 acciones de las empresas más importantes de Estados Unidos. Así es. China ha caído, Canadá casi 9%, Japón más del 18%, Europa casi el 10%, Eduardo. Y bueno, fíjate, JP Morgan... Te interrumpo rápidamente. Hoy hubo un momento en que el S&P 500 ya había perdido más del 20%. Y para los analistas, cuando un mercado pierde más del 20%, es que ya están yendo a un mercado en depresión total y absoluta. Bueno, inclusive cuando esos niveles suceden en una sola sesión, se suspende por 15 minutos para ver qué está pasando esa sesión. Hoy en Tokio la suspendieron. Estuvimos a minutos de que eso sucediera un día de la semana pasada, Eduardo. Y hoy en Tokio la tuvieron que suspender también, creo. Así es. Pero bueno, yo creo que lo más interesante, Eduardo, además de que todavía no sabemos qué pasó, las noticias que están llegando, por ejemplo, Elon Musk está pidiendo que exista un tratado de libre comercio con Europa. Ya China le contestó a Estados Unidos, Eduardo, le puso un 34% igual que Estados Unidos a China, y además está prohibiendo ya la exportación de tierras raras de China a Estados Unidos. Eso quizá explique el interés de Trump sobre las tierras raras en Ucrania. Pero Trump ya le contestó a China que si no retira el 34% les va a cobrar el 50% de aranceles, y quiero que Xi Jinping se acordó de la mamá de Trump. Bueno, y no solo eso, Eduardo, sino que la gran pregunta es, ¿qué pasaría si varios países han iniciado mensajes de negociar con Estados Unidos, que creo que eso es parte de la estrategia? Pero no lo sabemos. Ojo, pero no lo sabemos. Eso lo dice Trump, pero ¿le puedes creer a Trump? Bueno, la gran pregunta, Eduardo, es lo que tú decías hace rato cuando en el primer segmento, es sobre cómo se está calculando este supuesto arancel del mundo contra Estados Unidos. Y es una fórmula muy rara, en primer lugar, porque solo considera el comercio de bienes, no de servicios. Y en segundo lugar, porque tiene una fórmula muy rara en donde lo que dice Estados Unidos es que cualquier país que tenga superávit comercial a favor de ese país contra Estados Unidos, le está robando a Estados Unidos. Y eso es algo totalmente ilógico, y ha surgido esta fórmula, Eduardo, de calcular el nivel arancelario en función precisamente de dividir el déficit comercial entre el valor total de las importaciones, de tal manera que suceden cosas como las que tú mencionaste. Países donde el arancel es cero, pues aparentemente con esta fórmula salen porcentajes positivos, lo cual es ilógico. Los dos casos que me llaman la atención, además de los que tú ya mencionaste, es el caso de Israel. Israel tiene tasa cero con Estados Unidos y aún así supuestamente tiene del 33%. Y Europa tiene una tasa promedio del 1.3% cuando se le imputa uno de casi el 40%. Entonces, esta fórmula rara de calcular... No es rara, calculó, a ver, ¿cuál es el déficit comercial que tenemos? Y lo divido entre las ventas que nosotros le hacemos y ahí me da el porcentaje. Es correcto. Y como soy amable, le mocho la mitad y ahí está el arancel. Exactamente. Entonces, esta fórmula rara de negociar, pues pone muy difícil el escenario probable
de que qué pasa si, por ejemplo, Europa le dice a Trump, ok, vámonos con 0%. Ya se lo dijo. Dice Elon Musk. Ya se lo dijo. Va a cambiar el déficit comercial, seguramente, creo yo, Trump no va a aceptar esa propuesta. A ver, José Luis, Europa ya se lo dijo. Hoy la presidenta de la Comisión Europea, doña Úrsula, le dijo, estamos dispuestos a negociar una tasa cero en todo lo que son nuestras exportaciones industriales a Estados Unidos. Ya Europa ya le está haciendo la oferta a Trump, pero a ver, ¿cómo va a quedar Trump? Porque lo que está diciendo Trump es que él quiere reducir los déficits comerciales. Así es. Van a seguir estos déficits comerciales, quieras o no. Exacto. No se van a acabar. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, voy a negociar y va a seguir el déficit, va a quedar como un mentiroso. Bueno, la gente le va a seguir creyendo los que lo quieren. Bueno, y la otra cosa que puede generar, ya por ejemplo, corredurías del prestigio, por ejemplo, de JP Morgan Chase, están diciendo que frente a un crecimiento esperado en Estados Unidos del 1.3% de su economía para este año del 25, están ajustando su revisión a una contracción en Estados Unidos del 0.3 y un desempleo que podría irse al 5.3%. Entonces, como que se repite esta historia que ya habíamos comentado en este espacio hace 2 semanas, Eduardo, de cómo el presidente Hoover puso precisamente aranceles que profundizaron la Gran Depresión de los años 30 en el siglo pasado en todo el mundo, Eduardo. En fin, yo creo que aunque mañana quitara los aranceles Trump, el daño está hecho. ¿Qué país va a querer creer en él, confiar en él, después de su locura del miércoles pasado? Pues sí, esa es una gran pregunta y sobre todo en nuestra región, el tema automotriz que es violatorio del TEMEC, obviamente, ¿cómo es posible negociar con alguien que te diga, no me digas que los tratados son los tratados? Cuando inclusive él fue el que lo firmó y en su momento dijo que era el tratado comercial más exitoso y más bello del planeta. Otra mentira. Muy bien, José Luis, te esperamos aquí, ojalá la próxima semana. El próximo lunes ahí nos vemos, Eduardo. Gracias, José Luis Romero Hicks. Vamos a ir a los mensajes, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.